Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Marvel vuelve a la carga con los superhéroes y con un Capitán América negro. En este episodio hablamos con Anthony Mackie de cómo es ponerse al frente de esta nueva etapa de la franquicia y de las lecturas políticas que se pueden hacer. Regresa a los cines Bridget Jones, ahora viuda y lidiando con las aplicaciones de citas. Y llegan dos estrenos muy interesantes del cine de autor, la italiana Vermiglio y la noruega La Tutoría, que firma el nieto de Berman. En televisión nos divertimos con el reinado más corto de la historia de España, con Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Desde Berlín y a pocos días de las elecciones en Alemania, en un festival que desde la última década intenta abrir debates y nuevas miradas sobre el mundo a través de la cultura, es importante entender que el cine y la cultura es aquello que permite construirnos una y otra vez. El cine alemán permitió a un país superar uno de los traumas más duros y complejos, como fue lo ocurrido aquí durante la Segunda Guerra Mundial, y décadas después el cine contó la división de un país y la Guerra Fría. Hoy es el cine europeo el que mira a la inestabilidad de las sociedades y advierte del peligro de derrumbar las estructuras democráticas y de acabar con el arte. Eso puede pasar si llega la extrema derecha al poder, que es malo por muchas razones. Seguir celebrando festivales no es un acto banal o un capricho, es un lugar de encuentro, de aupar tendencias e industrias culturales y de que las historias permitan que nos conozcamos mejor. El cine y los festivales tienen que ser un acto de resistencia en este momento preciso y no tener miedo a dar un paso al frente. Ellos no lo tienen, pues utilizan la cultura para imponer su ideología, y lo que debe hacer el cine es romper siempre una grieta en aquello que se da por sentado, lo contrario a las boutades de los gobiernos narcisistas. Pues nuevo episodio del Cine en la Ser, con la vuelta de viejos personajes muy conocidos en un momento donde la industria de Hollywood parece que está haciendo repliegue de todos esos avances en materia de igualdad que se habían realizado. Bueno, después de conocer que Disney va a empezar a quitar carteles que avisan, ¿no?, de algunas de las digamos, las líneas rojas de sus películas, pues al mismo tiempo tenemos a un superhéroe como Capitán América, que regresa en tiempos de Trump, y por otro lado a Bridget Jones, la antiheroína de comedia de los 90. Así que con este panorama nostálgico vamos a empezar. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Aquí. Aún la resaca de los Goya superada, mirándola con nostalgia todavía. Creo que todavía seguimos en esa gala. Sí, un poco, sí, seguimos un poco todavía en esa gala. Tenemos que resetearnos para prepararnos para la siguiente gala, que ya está. Es atrapado en el tiempo, y ya, ¿no? Preparando a ver los BAFTA este fin de semana, si nos dan alguna pista de la emocionante carrera de premios, y ya pues la verdad que un poco preparando el cuerpo para los Oscar, pero antes de todo hay festivales, tú estás en Berlín, hay estrenos, o sea que hay mucho que comentar. Qué bonito Berlín. Qué bonito Berlín bajo la nevada inmensa que nos está ofreciendo estos días. Con lo que a ti te gusta la nieve. Esto es Siberia, pero la verdad es que está siendo un festival interesante porque tiene una nueva dirección, a punto de desaer las elecciones en Alemania, donde la cosa no pinta demasiado bien, y un festival que intenta pues sacar pecho y mostrar que otro país es posible, aunque hay bastante pesimismo por aquí, que es un poco el pesimismo que viene de Estados Unidos. Hay muchos norteamericanos
norteamericanos, entre ellos Todd Haynes, que en la rueda de prensa de inauguración es el presidente del jurado, y bueno, pues decía que son tiempos muy, muy trágicos y muy difíciles. No mencionaba a Trump, pero todo eran alusiones a esas decisiones tan rápidas que está tomando el nuevo presidente de Estados Unidos y que, como decíamos, pues también afectan a la industria del cine o empiezan a afectar a la industria del cine. Empresas como Google o Amazon ya están quitando algunos de los programas de igualdad porque el presidente Trump ha amenazado con hacer una investigación a fondo porque pueden vulnerar las enmiendas de la Constitución, y parece que Disney es una de las primeras en el cine en sumarse a esos cambios, o sea, que ahí está esa empresa. Y de hecho vamos a empezar con una película que pertenece a Disney, es de Marvel, la de superhéroes. Debo reconocer que aún no me acostumbro a su nuevo aspecto. Decían, o te quedas sin bigote o sin elecciones. Mire, Wilson, usted y yo hemos chocado bastante en el pasado, pero quiero volver a intentar hacer del Capitán América un cargo oficial en el ejército. Y si no estamos de acuerdo en cómo manejar una situación, ¿qué pasará? Coopere conmigo, Sam. Le mostraremos al mundo la mejor forma de avanzar. Capitán América, un nuevo mundo, con Julius Onah en la dirección, con Anthony Mackie, actor negro que interpreta a este superhéroe con tintes patrióticos, que tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos, a quien interpreta Harrison Ford, ya quisiéramos, la verdad, se encuentra en medio de un pequeño incidente, un complot contra el mundo. Cuarta franquicia de Capitán América, y contaba el actor, a Helio Castro, lo importante que era visibilizar a superhéroes afroamericanos para todos los niños. I think it's huge, but I think it's just as important for the Latino community or the white community or the Asian community. Creo que es enorme, pero creo que es igual de importante para la comunidad latina, la comunidad blanca o la asiática. Significó mucho para mí que mis hijos pudieran mirar a Chris Evans y decir que era el Capitán América. La idea de que fuera blanco nunca estuvo en duda. Cuando era niño, cuando vi a Superman, Christopher Reeves fue Superman. La idea de que fuera blanco nunca estuvo en duda. Significa mucho para mí cuando los amigos de mis hijos, que son de diferentes razas, cuando me miran dicen, es el Capitán América. Y la idea de que yo sea negro no está en duda. Quiero que vean que soy negro, igual que mis hijos vieron que Chris Evans era blanco, pero nunca fue un tema de conversación en lo que respecta a su carácter como ser humano. I want them to see that I'm black, the same way my kids saw Chris Evans was white, but it was never a topic of conversation when it came to his character as a human being. Pues desgraciadamente, al revés, a la inversa, sí que es un tema de conversación por todo lo que falta por conseguir. El actor, que pese pues a la tentación de comparar a este presidente que vemos en la ficción con el de la realidad, Donald Trump, dice que, claro, la película se hizo hace 2 años, cuando estaba Joe Biden en la presidencia. Sí considera, ojo, para los que no lo creen, que detrás del entretenimiento hay una lectura política y social en las películas de superhéroes. I think it's very important. I think these movies is like coffee. Like, you know, coffee is very bitter. It's not that Creo que es muy importante. Creo que estas películas son como el café. El café es muy amargo, no es que no esté bueno, pero si le pones un poco de crema, un poco de azúcar, es más fácil. Creo que el clima político, la naturaleza en la que vivimos en la sociedad ahora mismo es muy dura, es muy amarga, la vida es muy difícil. Pero estas películas te dan esos mensajes y esas lecciones con un poco de crema y azúcar. Así que cuando miras al Capitán América, cuando miras a Superman, cuando era niño pensaba, vaya, Superman es un tipo muy bueno que ama a esta mujer que solo quiere proteger el mundo. Ahora, cuando observo la realidad que me rodea, siento que es un destino imposible, una hazaña imposible de lograr. Pero al mismo tiempo, cuando vi a Superman. Y creo que eso es lo que hacen estas películas. No se basan tanto en mensajes como en que tú, como miembro del público, miras a este personaje, te comparas con ese personaje y ves cómo puedes ser una mejor persona. As it is you as an audience member looking at this character, comparing yourself to that character and seeing how you could be a better person. Y por último, pues nos decía Mackie que esta película inicia una nueva era para Marvel, igual que el primer Capitán América, y que finalizó con Vengadores Endgame. If you look at this movie and you look at the beginning. Si miras esta película y miras al universo Marvel, Capitán América, el primer Vengador puso los cimientos de este mundo. Fue la huella sobre la que se construyó este universo hasta el gran clímax de Endgame. Y se llama Vengadores Endgame por una razón, porque era el final, era la cima. Era lo mejor que podían hacer en ese momento con las películas de Marvel. Y creo que esta película tiene la misma base. Es el cimiento sobre el que estamos construyendo esta nueva generación para que podamos emprender ese mismo viaje, el mismo viaje de Steve Rogers. Así que me entusiasma ver cuál será el próximo clímax y la próxima cumbre de esta cinematografía. Tuvimos un equipo increíble en esta película y creo que es el tono perfecto para presentar el universo Marvel a una nueva generación de espectadores cinematográficos.
of film audiences to the MCU. Bueno, pues la película también tiene una dimensión diferente porque, como decimos, está Trump en la presidencia y ha tomado medidas contra muchos ciudadanos de origen latino, contra muchos migrantes a los que está devolviendo a sus países de origen. De eso hablaba precisamente uno de los actores de la película, Dani Ramírez, de esa contradicción de tener un papel importante como latino en la película, pero también del trato que el país está dando a sus compatriotas. Es un momento muy poderoso como ser latino y que esta oportunidad me la den, porque no era algo que pensaba que era posible, especialmente empezando a actuar. No había historia donde veía que podría tener un personaje que con tanto impacto como tiene Joaquín. Entonces para mí está lleno de ilusión y de esperanza de que sea el principio de un cambio grande en el mundo del cine. En Miami crecí con muchos amigos que no tenían documentación. Tengo familiares que se fueron, se regresaron a México por la misma razón. Entonces sí, y tengo familiares y amigos que también en el otro lado piensan que están impactados en los dos lados. Es muy difícil conectar una película con lo que está pasando en la realidad, entonces no pienso que esta película sea la respuesta de lo grave que está pasando en los Estados Unidos. Entonces ver lo que está pasando obviamente ya ha pasado antes y con menos prensa sobre la situación, pero ahora se siente como si es estratégicamente algo que está hecho más público para dar más impacto y duele más. Bueno, pues ahí escuchamos a los dos protagonistas de la película, con los que estuvo Elio Castro. ¿Qué te ha parecido esta nueva entrega de Capitán América? Bueno, pues una más de los superhéroes, ¿no? Después de llegar a los Vengadores Endgame, que fue el culmen, ¿no?, de la saga de los Vengadores. Y yo creo que están intentando, pues eso, crear nuevos personajes que atraigan a las nuevas generaciones. No sé si lo lograrán, porque la verdad es que esto es complicado y la primera saga de los Vengadores yo creo que llegó en el momento oportuno, era novedad, había mucha gente emocionada y esto ya suena un poquito a repetitivo. Y en cuanto a todos esos mensajes políticos, evidentemente la película pues también tiene con cuentagotas algunos mensajes políticos. Vemos a un presidente que tiene un lado oscuro, ¿no?, que es Harrison Ford, que es muy atractivo de ver en un personaje semi-negativo, aunque el personaje ya estaba, ¿no? Porque como él. Como él, ¿no? Que el personaje que interpreta ya lo había hecho William Hurt, ¿no?, en películas anteriores. Pero en fin, que accede a la presidencia, tiene este lado oscuro que, aunque bueno, ya todo el mundo se lo imagina, no lo voy a decir. Y luego pues hay un nuevo mineral y están los países a ver si colaboran entre ellos para usar este mineral, o hay alguien que se aprovecha de eso. O sea que también eso está hoy en día en los periódicos, en los medios de comunicación, con todo el tema de Groenlandia. Y dicho esto, pues bueno, pues la película yo creo que hay que ser muy, 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 muy fan para disfrutarla, para pasarlo bien. A mí yo vi primero 20 minutos y luego la hora y medias restante, pues se me ha hecho un poquito bola. Pero en fin, yo no soy un espectador tipo para este tipo de películas. Bueno, sí, yo tampoco. Yo tampoco. No, pero sí que yo fui más fan de muchas de las películas de la década anterior. Ya decir década anterior parece un siglo, pero es la década donde el cine de superhéroes, ¿no?, lo petó en taquilla y hacían esas enormes audiencias y entre el público. Y sí que tengo bastante curiosidad por cómo reacciona esta nueva generación, si está o se la espera de espectadores, y si realmente esta película es el inicio, el reseteo de una nueva era para Marvel, que terminó en 2019. Tuvieron suerte justo antes de la pandemia con esa traca final que fue Endgame, película que hizo una barbaridad de millones, y después con la pandemia y demás han dado un poco palos de ciego con películas más irregulares que en taquilla siguen haciendo dinero pero no a la altura de la que se espera, y también con la inclusión de Disney Plus de muchas series, el multiverso que exigía un poco que vieras todo para que estuviera conectado y no te perdieras todos los huevos que te dejaran. Y realmente habrá que ver si esta es el punto de inicio de algo nuevo, realmente nuevo, o no, o si siguen estirando tramas, personajes, aunque lo reciclen, y si el público responde. Es interesante para el cine de los próximos años. Sí, yo en cuanto al Capitán América, fíjate que dentro de pocos años, dentro de 20 años, casi nada, se va a cumplir el centenario
centenario de la aparición de este personaje en los cómics, porque nació en 1941 en plena Segunda Guerra Mundial, que haya tenido esta vigencia, ¿no? Y que haya pues enganchado a tantas generaciones, primero en los cómics, luego en series a lo mejor de televisión, en las películas. Es decir, que se encuentra pues a ver si ahora se reengancha con este actor afroamericano, con este actor negro, y puede volver a enganchar, ¿no? Y cumplir el centenario como un personaje pues de la cultura popular, ¿no? Como sabes que va a salvar el mundo siempre. Claro, pues, sí. Exactamente como el presidente de Estados Unidos. Bueno, vamos a dejar a los superhéroes y la testosterona y nos vamos a todo lo contrario. Un personaje que en los 90 puso patas arriba a la comedia romántica. Bueno, más bien en el 2000, en el inicio de los 2000. Hablamos de Bridget Jones, que saltó de una columna en el periódico a unos libros, los diarios, y después a la gran pantalla. Renée Zellweger vuelve ahora, una década después, a este personaje que le dio mucha fama, una legión de fans, y también la posibilidad de habitar a una mujer imperfecta que soñaba, eso sí, con encontrar marido y que siempre la liaba. ¿Hubo sexo anoche? Oh, sí, lo hubo. Vale, lo hubo. Tuve una noche entera a tope de sexo increíble. Con un Adonis rescatador experto en basuras que puede ser un pelín más joven que yo, seguramente. Y fue algo alucinante. ¿Vale? ¿Qué pasa? Fire and ice. This love is like fire and ice. Bueno, pues Elio Castro, yo tenía curiosidad por preguntarte cómo viviste tú en los 2000 este 2000. fenómeno. La primera me divirtió muchísimo la película, la primera de Renée Zellweger, la verdad, Hugh Grant, Colin Firth, me pareció que era una historia y además, fíjate, es un personaje que nació en las columnas de los periódicos. Sí, sí. Y dio salto al cine, o sea que hasta ese punto lo que ha evolucionado, o sea, ya nos parece inimaginable que algo que nazca en una columna de un periódico, un personaje, pues dé el salto al cine, ¿no? Y no, yo, hombre, lo vi con mucha gracia, con este personaje, esta antiheroína romántica, un poco patosa, ¿no? Pero que tenía ese lado también rompedor, ¿no? Y yo creo que sí, que significó bastante, una manera distinta también de enfocar estos personajes femeninos, ¿no? Y los personajes negativos, ¿no? De los hombres, ¿no? Hugh Grant no dejaba de ser el jefe un poco trepa, sobón y Colin Firth pues infiel, un poco desgraciado, ¿no? Pero tenía su gracia la primera película. Luego las otras dos yo creo que fueron decayendo. A ver que esta tercera, con el paso del tiempo, pues a ver cómo ha renacido. Pues eso es precisamente yo creo que el problema, ¿no? Porque Bridget Jones, hablabas de un personaje que nace en el periódico y tiene un recorrido muy similar al de Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York. Empieza en una columna en un periódico neoyorquino, aparece en la serie de televisión y después al cine, ¿no? Y es la misma cara, época. ¿no? Sí, es la otra cara, sí. ¿No? Son las triunfadoras, porque eran mucho más delgadas, y en Bridget Jones, si veíamos una braga faja en Sexo en Nueva York, siempre eran tangas de diseño, pero sí que de alguna manera representa ese espíritu en el que eran mujeres un poquito al margen, un poquito empoderadas, pero al final que buscaban al hombre perfecto y al hombre para toda la vida. Y creo que ahí es donde un poco la película no acaba de encontrar su momento actual, porque en el año 2000 pues probablemente ese feminismo neoliberal buscaba de alguna manera que las mujeres fueran independientes, no estuvieran pendientes de los hombres, pero al final la familia y la pareja era lo que todas soñaban, ¿no? Y claro, entre medias ha habido un Me Too, ha habido una emancipación del feminismo muchísimo más heavy, se habla de otros feminismos, se habla de otras maneras de habitar las relaciones, y claro, lo que creo que le pasa a esta película es que en el fondo el amor romántico es lo único que tiene como objetivo el personaje, ¿no? Y es fiel al personaje, por así decirlo, porque en el fondo lo era así en la primera, pero claro, es como si no hubiera evolucionado en todo este tiempo. Ese planteamiento que había en la primera de que una mujer sola acababa devorada por los total, perros, eso está aquí, eso está aquí. Claro. Es la culpa, claro. O sea, es la culpa por ser tú soltera. Claro. Es tu de hecho, culpa, aquí, fíjate, ¿sabes? eso está hasta en el personaje de Hugh Grant, que cuando sale tiene un carisma arrollador como siempre, en el personaje de Hugh Grant, que ya sigue con modelos jovencísimas que pueden parecer sus hijas, como la mayoría de los tíos en las comedias románticas de los 90, pero
pero tiene el miedo de morir solo, o sea que es una familia profundamente, o sea, es una película profundamente pro familia, con lo cual no es que yo diga que esté mal la familia, pero hay muchos tipos de familia, por suerte, ¿no? A los que se pueden agarrar. Y luego todo el juego de una que podría ser, ¿no?, el de una madre que tiene que cuidar de sus hijos, es viuda, esto no es un spoiler, empieza así la película, y tiene que hacerse cargo de esos niños, no puede más, no puede ni tener una cita, pues todo eso como que al final lo desaprovecha, porque lo más importante es siempre no acabar siendo una solterona, ¿no? Y eso sí que es un poco machistilla además en esta película, la verdad. Y recordar que Bridget Jones nunca fue gorda, o sea, la llamaban gorda y nunca fue gorda, aunque utilizara faja, de verdad. O sea, es que me he vuelto a rever la primera algunas partes y era... Claro, es que si la cámara la ponen de esa manera parece que está... Bueno, pero Renée Zellweger engordó varios kilos para... Engordó varios kilos, sí, pero sí. Varios kilos, pero eso no es estar gorda. No, lo que pasa es que sí que es verdad que los parámetros de lo que es la belleza hegemónica no es un peso deseado, desgraciadamente. Es el peso que tenemos la mayoría de las mujeres, nos sentimos más representadas con la primera Bridget Jones, porque en esta no ha engordado, con la primera Bridget Jones que con cualquier, con cualquier flaca que protagonice cualquier comedia romántica. O sea, no somos Jennifer Aniston, somos Renée Zellweger, y eso es así, y llevamos bragas fajas y no pasa nada, porque el cine de Hollywood no es verdad. Bueno, por eso nos vamos a alejar de él y nos vamos a acercar al cine europeo, que por lo menos retrata un poquito mejor a las mujeres. Nos vamos a centrar en la primera película italiana que se ha estrenado en España, de Maura del Pero. La directora ganó con Vermiglio el segundo premio en Venecia. No habíamos visto aquí sus películas anteriores y parte de un hecho personal, la historia de su abuelo, que vivía en esa región de las montañas de los Alpes, para recrear cómo fue la vida en el periodo de entreguerras en una familia donde las mujeres trataban también, como Bridget Jones, de romper moldes. A veces no hay más remedio. Huir de la guerra es de cobardes. Bebe y calla, siempre metiendo las narices donde no te llaman. Si todos fuesen cobardes, no habría más guerras. La cobardía es un concepto relativo. Por un lado hubo esta inspiración muy concreta, entonces fue como, bueno, cuando mi papá era niño, entonces eran esos años. Y por el otro me interesaba mucho este mundo, este pasaje entre las guerras y la paz, porque realmente tenía la sensación que era este momento de pasaje del antiguo a lo moderno, del pueblo a la ciudad, del colectivo a lo individual, como que ahí se jugaban cosas. Y también me gustaba como contar un poco un ejemplo de la paradoja de la vida, en este caso como a veces como las cosas no se alinean, ¿no? Como que justo mientras la historia, por fin, después de años, encuentra su paz, esta familia va a perder su paz. Entonces me parecía que no me permitía en lo privado como contar un poco a nivel metonímico la sociedad. Ya sé por qué te has enfadado. Porque en 10 partos no se te ha ocurrido traerme ni una flor. El parto te ha dejado tan alterada que te atreves a faltarme al respeto delante de mis hijos. Lo personal y lo político. Sí, no cabe duda, o sea, porque también ¿qué es la política? ¿Qué es la historia con la S mayúscula, política con la P mayúscula? O sea, ¿qué es más político que mostrar la trinchera doméstica de las mujeres? O sea, justamente, ¿no? Como en un punto, como justamente los libros de historia siempre contaron la grande batalla, los héroes, el alma patriótica, contar el día a día de esas mujeres. Es político. Pero lo masculino en toda la película es un masculino todo muy contradictorio, muy contaminado por la guerra. Es un mundo todo contaminado por la guerra, no la ves nunca, pero todo está contaminado. Y es una sociedad que no tiene toda una parte de hombres, que significa una sociedad con falta de equilibrio. Hay niños que no tienen padres y maestros que tienen que ser padres, o curas. Y entonces también se convierten un poco en reyes, ¿no? Hay hombres que vuelven, que escapan de la guerra, pero son hombres rotos. O sea, la tía lo dice, los vuelve estúpidos. Y también me parecía una buena ocasión de poder contar la guerra a través de los ojos vacíos
estos soldados a través de su falta de palabra, ¿no? Lo ha dibujado porque es un romántico. Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Lo ha dibujado porque es inalfabeto. Analfabeta. Inalfabeto, se dice así. Mañana se lo preguntamos a papá. Me gustaba mucho darle la palabra a ellos porque justamente ellos dicen las cosas de forma más concreta. No tienen nuestros filtros de eso se puede decir, lo digo así, lo dicen derecho. Y me parecía también que le sacaba mucha solemnidad a la película, que le daba esta concretez que vos decís, es así, o sea, como es como llorás porque estaba casado o porque se murió. Yo también lo quiero saber, pero no se lo preguntaría nunca así, no me permito, ¿entendés? Y en realidad es eso, o sea, como es tener a su falta de filtro y tener también este lugar que son las camas, ¿no? El lugar de los comentarios, sobre todo en un mundo que si decías una palabra más te llegaba, ¿viste? Como no. Entonces, como poder acceder a esa intimidad me parecía una posibilidad. Bueno, una manera muy sutil de meternos en las dinámicas familiares a través de los ojos de los niños y adolescentes de esa familia y de mirar también a la maternidad. ¿Qué os ha parecido, Elio? Bueno, es una película, no digo complicada de ver, pero hay que echarle bastantes ganas sabiendo que vas a ver. Disposición, porque es una película con un ritmo muy lento. La directora pues explicaba que es que en esa época y en ese lugar, pues claro, los ritmos son muy lentos, ¿no? A mí lo que más me gusta de la película es dónde la sitúa. La sitúa casi al final de la Segunda Guerra Mundial, en Italia, en un pueblo alejado prácticamente todo del frente. Llegan unos desertores y entonces te habla de hombres y mujeres, un pueblo en donde los hombres se han ido, quedan niños, quedan ancianos, y cómo es un momento de ruptura. O sea, se intuye que va a ser un punto y aparte, va a comenzar una nueva era, ¿no? Y en esa nueva era las mujeres que han vivido durante siglos y siglos y siglos de pues dominación por parte de los hombres, pues van a tener su oportunidad para romper y poco a poco pues abrir un nuevo futuro, un futuro de esperanza, ¿no? Yo creo que eso es lo que cuenta fundamentalmente la película con las hermanas, esos desertores que llegan, es cómo se les ve en el pueblo, se les ve como traidores por una parte, pero por otra parte también de unos hombres que han dado un paso valiente y han dicho no, que no querían seguir en el frente, ¿no? Ese maestro, ¿no? Anclado un poco entre el pasado y el nuevo tiempo. Es decir, que tiene cosas, la verdad, y unos paisajes bellísimos, un ritmo, ya te digo, muy sosegado, pero que acompaña muy bien a la película. Todo sucede a lo largo de un año, ves los cambios de las estaciones, en fin, que yo creo que es una película que tiene muchísimas virtudes, pero que hay que ir sabiendo que vas a ver, pues eso, una película reposada, tranquila, muy... Total. Porque le cuesta mucho, o sea, de hecho le cuesta mucho entrar con los diálogos, ¿no? Sí. El inicio es, vemos esos paisajes, vemos a esa familia, cómo interactúa en la casa, pero realmente, bueno, es más sutil que explícita, cosa que está bien, es bonito, y además porque creo que tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, el personaje de ese abuelo, nos decía la directora, que ella repensaba en su padre y en su abuelo, que eran hombres pues progresistas, maravillosos, a los que todo el mundo les quería, hombres de la cultura, porque eran maestros, pero en el fondo nunca habían hecho nada en casa, ¿no? Y cómo repensar también quiénes han sido nuestras figuras masculinas, qué momento, cómo eran aquellos contextos, ¿no? Y cómo las mujeres de esa familia pues encontraban en la maternidad o en determinadas cosas su manera de salir adelante. Yo creo que es muy sutil, que quizás demasiado sutil, ese puede ser alguno de los problemas, y que tiene demasiadas capas a las que a lo mejor en un primer visionado cuesta llegar, ¿no? Pero creo que es como la experiencia de entrar en ese pueblo, también en ese contexto, ¿no? Donde se habla del fascismo sin nombrarlo, se habla de los desertores, se habla de si la guerra es valentía o los hombres tienen que ir a la guerra o se tienen que quedar, se habla también del acceso a la cultura, eso fue un drama también en España, solo uno de los hijos podía estudiar, ¿no? Y el resto no, ¿no? O sea, que creo que tiene como cosas muy interesantes, pero es cierto que quizá esa excesiva sutileza, ¿no?
te puede echar a un espectador medio. Sí, porque tampoco es una película excesivamente explícita sobre lo que quiere contar y cómo lo quiere contar, sí, pero no es lo que quiere contar. Y a mí eso quizás es lo que más me atrae. Yo creo que fue la gran revelación o sorpresa del Festival de Venecia, que siempre hay una peli italiana que sobresale sobre el resto, y ahí está, que estuvo en el palmarés. Y a mí sí que me gusta toda la coreografía familiar, ¿no? Entroncada un poco con un cine naturalista, pero desde otra forma, porque también está todo muy pensado a nivel de dirección y de puesta en escena. Es verdad que te cautiva y hay algo muy sensorial a la hora del paisaje, de cómo se desarrolla la vida de esta familia. Como comentaba Pepa, también tiene algo es una peli casi de la selección natural, ¿no? De esa familia, qué hijas pueden estudiar, quién nos podemos permitir realmente invertir en que pueda estudiar y quién van a estar condenadas a ser madres y cómo van a ser madres. Entonces sí que me parece como muchos temas muy interesantes, al igual que se una con ese periodo de entreguerras donde está cambiando el mundo, donde cambia la concepción de muchas cosas, esos hombres desertores que vuelven profundamente rotos, que aguantan los reproches y que incluso posiblemente sus familias, las que tuvieran antes, los han dado por muertos y deciden iniciar una nueva vida, con lo cual creo que habla también de un reseteo de esa época y de cómo cambiaban las dinámicas, y a mí me parece muy bonita cómo lo hace, cómo lo cuenta, porque muchas veces es sobre la mirada de los niños o de las hermanas, cuchicheando unas con otras, y creo que es una peli fantástica. Luego tiene una cosa que es Marta del Pero, de la directora, pues que viene del documental, ¿no? Y la película también tiene una vocación documental en cuanto a la recuperación de las canciones, de la música, incluso del lenguaje, es decir, que hay fases de la película habladas en dialecto. Los compañeros italianos no entendían la película. ¿no? Y otras partes en italiano, ¿no? El maestro enseña a los niños el italiano, pero luego en casa pues hablan todos el dialecto. Uno de los desertores es del sur y no se entiende bien con los es esa diferencia del norte y el sur que es tan importante para entender lo que fue la reunificación italiana. Por cierto, Elio, mira, fíjate que vuelve Novecento pero en formato series. Esta no te la pierdas. Yo quiero perdérmela. Tiene una pinta espantosa. Netflix. Sí. Bueno, y antes de desviarnos, vamos con una película sueca de Halfdan Ullman Tondel. Es el nieto de Liv Ullman y de Ingmar Bergman, un nepo baby en toda regla, nepo baby europeo, eso sí. Debutó en Cannes con La tutoría, que es una especie de thriller psicológico que indaga en la familia y en la maternidad, pero también en el acoso escolar. Armand es un niño de 6 años que es acusado de un hecho grave a un compañero de clase, y el conflicto entre los padres y el colegio empieza a hacer emerger pues la culpa, la confianza o la verdad. Bueno, a ver qué tiene que contarnos una. Sí. En primer lugar, quería daros las gracias por haber venido tan rápido. Convendría empezar poniéndonos un objetivo. I mean, for me, we mirror the parents with the children. Queríamos mirar a los padres a través de los hijos. Los padres proyectan gran parte de sus propios asuntos, de sus propios traumas en sus hijos y en su respuesta a lo que han hecho sus hijos. Así que creo que fue mucho más interesante centrar la historia en los adultos, no en los niños. Y también estaba mucho más interesado en las reacciones de los padres, cómo están motivadas por el miedo. Me interesaba mucho más la forma en que la escuela lo manejaba, también impulsada más por el miedo que en las reacciones de los niños ante esta situación. Quisiera que pudiéramos llegar a una especie de acuerdo sobre cómo proceder y que salgamos de esta aula con la mente abierta. I think it's also important to talk about because, every Es importante hablar de esto porque todos los informes de científicos e investigadores que leo dicen que es muy natural. Es muy importante hablar de ello, pero, por supuesto, como adultos, nos hace sentir muy incómodos. Y también es difícil decir cuándo solo hay juego y cuándo hay un comportamiento más perturbador. Y ese es uno de los conflictos de la película. ¿Es juego o abuso? Todo empezó cuando el encargado de la limpieza encontró a Jun llorando en el baño de los chicos. Estaba llorando y tenía un pequeño rasguño en la cara. I mean, for me, it's a film about prejudice also,
También es una película sobre los prejuicios, y en nuestra sociedad tenemos una relación muy inquietante con las celebridades. Siento que los amamos, pero los odiamos y queremos estar cerca de ellos, pero también queremos vencerlos. Con la última escena quería mostrar cómo estamos obsesionados con las celebridades, pero también quería mostrar su perspectiva. Ella lo disfruta al principio, disfruta de la atención, disfruta de las caricias y el cariño, pero luego eso se vuelve abusivo. Me pareció muy natural en una película sobre los prejuicios convertirla en una figura pública, porque tenemos tantos prejuicios sobre las figuras públicas que pensamos y utilizamos lo que sabemos para inventar una historia completa sobre quiénes son o quiénes no son. No es algo extraño en niños pequeños, pero aún así nos pareció que valía la pena reunirnos para hablarlo entre todos. Tengo gustos muy eclécticos, pero por supuesto Buñuel es muy importante para mí. Y para esta película en particular, El discreto encanto de la burguesía y El ángel exterminador son dos de sus obras que me han inspirado. Creo que trata la sátira de una manera revolucionaria porque la hace muy seria, lo cual me encanta. Y sí, estoy muy influenciado por él. Me ha influenciado mucho también una ópera prima muy radical llamada La angustia del miedo, de Gerald Kalt. Es un debut increíble, sorprendente, totalmente radical. Deberías verla si no la has visto. También me ha marcado Spielberg, Suspiria, Thomas Vinterberg con The Celebration, Lars von Trier y una directora sueca llamada Isabella Eklöf, que hace un cine nórdico realmente innovador. He tenido muchas inspiraciones diferentes. A lot of different inspirations. La protagonista es la actriz Renata Reisbe. No sé qué os ha parecido, José. Bueno, creo que es un thriller, tiene cosas muy interesantes, es tenso, es intenso, es incómodo por momentos. Para mí es demasiado críptico, entiendo lo que quiere hacer, ¿no? Porque no le interesa tanto el hecho de lo que ha pasado entre esos dos niños, que es un hecho que entra dentro de los tabús sexuales que con niños pequeños en una escuela no se sabe gestionar, tampoco los padres saben gestionarlo, y se centra sobre todo en esa... mete a todos en el colegio, en las distintas aulas, es como aulas en ebullición, ¿no? Donde los padres están enfrentándose, los profesores no saben muy bien cómo gestionarlo, y luego tiene unas fugas de humor, incluso de baile. Renata Reisbe está increíble, la actriz de La peor persona del mundo, y sí que reflexiona un poco sobre cómo afrontamos, ¿no? Estos tabús en la sociedad y también los prejuicios, porque la actriz protagonista es actriz, el personaje de la película popular, y bueno, como parece que le tienen ganas, ¿no? De una especie de linchamiento a una famosa popular porque sí, su los hijo, prejuicios, ¿no? Eso es, porque su hijo ha hecho algo. Tiene cosas interesantes, creo que no es redonda ni completa, pero sí deja ver un cineasta interesante. Pero, bueno, el nieto, o sea, quiero decir que viene de una estirpe bastante curiosa, ¿no? Bueno, y la verdad es que tiene madera de... O sea, creo que hay una mirada, hay una visión, hay una forma de dirigir a los actores. A mí me parece que como que hay de... un poquito hinchada, no sé si también quizá por la firma que tiene, pero sí que me parece interesante el retrato de los padres y de dónde está la gravedad, a quién creemos, o sea, de cómo conocer la verdad en ámbitos donde es muy difícil saber qué ha pasado, ¿no? O saber o entender cómo se generan esos actos de violencia o qué importancia tiene la educación que dan los padres, la educación que da el colegio. O sea, que me parecen temas muy, muy, muy interesantes que están contados de una buena manera, pero creo que, voy a decirlo así, que si no la dirigiera un Nepo Baby, quizá la película no tendría tanto pozo, ¿no? Pero bueno, no quiero ser mala porque él es estupendo, ya lo hemos escuchado, y vamos a terminar con La Marsellesa de los borrachos, que es un documental que vimos en Seminci y que llega ahora a los cines. Pablo Gil Ritueto, que ha trabajado con Isaac y la Cuesta, dirige esta mirada entre dos épocas, el año 61 y la actualidad. Y es que en los 60 un grupo de antropólogos italianos vinieron a España de manera clandestina para grabar y guardar las canciones de la resistencia antifranquista. 60 años después, de la mano de uno de los supervivientes de ese grupo, se recuperan algunas de esas grabaciones inéditas con ayuda de músicos como Nacho Vegas o María Arnal. Questo libro, come è dichiarato nella prefazione, è frutto di una spedizione compiuta in Spagna per un mese del 1961. Il nostro strumento di lavoro, obiettivo, è il registratore. Carol, solo llevamos 20 años y estamos hartos de aguantar.
Sí, yo tenía la idea de trabajar sobre un archivo sonoro y estábamos investigando diferentes archivos sonoros que finalmente no fructificaron. Y un día en una librería de viejo compré este libro, compré El cancionero de la Resistencia, de la Nueva Resistencia Española, y en el prólogo, en la edición uruguaya, explican, ¿no? Después de 3.000 kilómetros de viaje por España, regresamos a Turín con 9.000 pies de cinta que dieron pie, ¿no? a este libro. Y bueno, esto despertó mi curiosidad de tirar del hilo y decir, bueno, ¿y dónde están estas cintas? Giovedì 29 giugno 1961. Il nostro viaggio è stato preceduto da un giro preparatorio di contatti con l'emigrazione spagnola in Francia e in Svizzera. Y teníamos también la intención de no quedarnos solamente en el pasado, ¿no? Que no fuese una historia de un pasado mítico, un pasado épico, un pasado mejor, sino idealizado, sino de interrogar este archivo y ver qué nos decía a nosotros. También con cierta ingenuidad como la que tenían ellos, ¿no? Hace 60 años cuando vinieron a España, que nos decían ahora esas canciones a nosotros. Para nosotros era importante ponerlas en diálogo con el presente y nos parecía interesante que nosotros fuésemos una especie de trasuntos de aquellos jóvenes de Cantacrónaque y tratar de recorrer España y mirar España con los ojos con los que ellos lo miraron en ese momento. Las calles, los gritos ya llegan a los cielos donde se gobierna y son tiempos borrascosos que traen las lágrimas a los ojos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Sin que sirva de precedente, nos ponemos un poco monárquicos en el cine en la SER, porque llega una de las comedias españolas del año. Sí, además No te una he serie presentado, con... Dani Garrán. Hola ¿cómo Pepa, estás? ¿qué tal? Con pelucones, con bien de encaje y con todo lo que se llevaba en la corte en aquella época. Sí, porque Movistar Plus ha estrenado La vida breve, es la comedia sobre el reinado de Luis I, que existió, aunque no lo hayan estudiado en los libros de historia, existió y fue el rey más fugaz de nuestra historia. Sí, porque permaneció en el trono 229 días, tiempo más que de sobra para darse cuenta de que no era una tarea tan idílica como esperaba, con una esposa rebelde, un padre enajenado y una madrastra conspiradora. Alicia Armenteros, Javier Gutiérrez y Leonor Watling se ponen en la piel de Luisa de Orleans, Felipe V e Isabel de Farnesio, respectivamente, y Carlos Solt es ese Luis I un poco perdido, que por suerte para él, los problemas le durarán poco tiempo. Este trabajo conlleva una enorme responsabilidad. Lo sé. Te saldrán enemigos por todas partes. No importa. Yo tengo un gran criterio. España no da nada. Y pide mucho. Pero, sí, tú no eras español. ¿Qué? Que no, eres francés. Yo sí soy español. A mí me llaman el bien amado. A ti la mitad del reino te quiere colgado de un pino. Hubo hasta una guerra. ¿La recuerda? Bueno, pues para comprobar el rigor histórico de esta serie hemos invitado a sus creadores, a Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, viejos amigos del programa. ¿Qué tal, cómo estáis? Amigos y fans. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Otra cosa. Ya sabéis Ahora que... otra cosa, además de Quinótico, el programa de Radio Nacional. Pero esto siempre es lo primero. Lo primero. Acabamos de empezar la semana de promoción y para nosotros esto es como la mascleta. La mascleta. Bueno, para mí empieza lo gordo. Me alegra de la láser, para nosotros queríamos liarla muy gorda, queríamos venir como trajeados, algo como tal, pero al final. Pero Cristóbal ha dicho, es que no, es la radio. Y ahora la radio tiene vídeo, o sea que claro. Estas cosas del directo. Bueno, lo primero, os gusta meteros en follones, eso ya lo sabíamos, en charcos. La monarquía era el charco mayor del reino, nunca que nos quedaba dicho. por pisar. Sí. No me parece que sea un charco más grande que el de periodistas deportivos, te digo, A mí me parece me parece que hay más poder en Sí, porque en otro Luis I no puede venir a decir que no siga la cosa. Creo que Luis I estaría contento con la serie. O sea, quiero decir,
cuando empezamos a leer críticas siempre de nuestras pelis o de nuestras series, nos sorprende mucho que siempre dicen la mala leche, las punzadas de Valor y Garrido, no sé cuánto. Y nosotros nos consideramos bastante tiernos y poco cínicos. Entonces yo creo que es verdad que el episodio que narramos es bastante ridículo y bastante surrealista en algunos momentos. Pero cuando leíamos sobre la vida de Luis y Luisa, incluso Farnés y Felipe, lo intentamos hacer con compasión. Al final te metes mucho en la historia e intentas sentir lo que sentían ellos y lo que teníamos al final es la historia de unos reyes, pero sobre todo es una historia de unos perdedores y de unos tipos que intentaron ser felices, intentaron ser libres y la corona pesaba demasiado para ellos, ¿no? Y ahí es donde nace el conflicto y la comedia y el drama. ¿Ya? Perfecto, ¿qué puedo añadir? Hay mucho humor y supongo que también habrá muchas licencias, ahora nos lo contaréis, pero también hay mucha documentación detrás. Os habéis empapado de todo ese siglo XVIII. ¿Cómo ha sido toda esta labor que habéis hecho para documentaros? O sea, hay más documentación que licencias en realidad. Lo decimos todo el rato, pero es que las cosas más locas y más salvajes de la serie las hemos sacado de la realidad. Quiero decir, Luisa de Orleans ha pasado la historia como una loca, la pobre, pero en realidad no era una loca, era una chica rebelde que la casaron con un chaval que no conocía, que venía de Versalles, era una Francia mucho más liberal y culta que la España de aquel momento. Y básicamente era una tía rebelde que no quería estar ahí. Entonces, claro, ha pasado la historia como una tía que eructaba en las audiencias, que se paseaba desnuda, que vete tú a saber si iba desnuda, que a lo mejor enseñaba los tobillos y eso ya... Y claro, y para la época ya era... un escándalo. Entonces, claro, la historia al final siempre ha sido contada por los hombres y con una mirada muy patriarcal, y entonces las mujeres salían muy mal paradas de este retrato. Pero todas las cosas más salvajes, incluso la carta que manda la abuela a los reyes diciendo mi nieta es lo peor, si la quieren devolver, devuélvanla porque es insoportable. Esa carta existe y está leída tal cual se escribió. Entonces, todas las cosas más locas están. Cuando leímos la carta de la abuela sabíamos que habíamos encontrado una mina, porque una abuela que manda por correo diplomático una carta para poner a parir a su nieta y decir, literalmente, es la persona más desagradable que he visto en mi vida, pues sabíamos que ahí había que apretar poco las tuercas para conseguir la comedia. La verdad es que ese inicio es maravilloso. ¿Por qué esta parte de la historia es tan desconocida? Porque quizá como reyes tenemos ahí, nos sale Fernando VII, Carlos V, hombre, porque el pobre lo conquistó todo. Pero es verdad que luego hay como que no sabíamos que este señor había sido rey en ese periodo, ni sabíamos los tejemanejes de ese momento histórico. Claro, o sea, es curioso porque en realidad en esos 6-7 meses pasaron cosas que pasaron por primera vez. Una es una abdicación que no había pasado nunca. Y otra es que luego un rey volvió a reinar, que esto es otra cosa que no había pasado nunca y no ha vuelto a pasar, que es un rey que reina 2 veces. Y entre medias, en esos 229 días, hay un rey, pobrecito mío, que intentó hacer, no sé si muchas, pero lo poquito que hemos podido leer eran interesantes. Quiero decir, o sea, me da pena que cuando haya gente que vea la serie y vea que él intentó reducir el presupuesto de la corona, porque pensaba, si se está muriendo la gente fuera, ¿qué sentido tiene que nos gastemos esta pasta en cacatúas? Pues esto pasó realmente. Es una de las cosas que él intentó hacer, que intentó reducir el presupuesto de la corona, y Farnesio y su padre Felipe V, jubilados en la granja, dijeron, ¿cómo que no van a recortar la pasta? No, y la boicotearon la medida. Entonces, sí que lo poquito que sabemos es por lo menos que era un tío que quería hacer cosas. No le dejaron y encima le vino lo que le vino al final de la serie. Probablemente los grandes episodios históricos a nosotros como guionistas e incluso como espectadores no nos interesa tanto como las cosas más anodinas o más pequeñas, y esto es como un paréntesis en la historia. De hecho, cuando intentábamos buscar documentación sobre Luis, casi no había libros sobre él. Ocupa un capítulo en las biografías del padre, pero eso es lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Probablemente nunca hubiésemos hecho una serie de los Reyes Católicos porque nos cuesta más pensar como ellos, pero sí que podemos llegar a pensar como un chaval que ha soñado siempre con ser rey, hacer las cosas a su manera y todo le sale mal, ¿no? Y todo se precipita y está condenado al fracaso prácticamente desde el principio. A mí me surge una duda porque, claro, estabais explicando muchas de las cosas de este rey, estabais explicando, viendo la serie también. Es casi una serie sobre la actualidad en muchas ocasiones. Bueno. No sé si habéis elegido ese momento histórico por su reflejo en muchas de las cosas que pasan. No, quiero decir, o sea, cogimos ese momento... No había todavía San Isidro en aquel momento. No, pero, o sea, cogimos ese momento porque nos parecía muy interesante y muy rico.
es verdad que luego te vas viendo cosas y dices, esta familia está cometiendo los mismos errores todo el rato, ¿no? Es como que están como condenados, pero como cualquier otra familia. O sea, como hay familias que están como condenadas, los padres y los hijos van haciendo exactamente, cometiendo los mismos errores. Y en esta también. Entonces, es verdad que la serie dialoga mucho con la actualidad, y la gente cuando lo vea dirá, mira, esto como tal, esto como no sé cuánto. Entonces, eso era muy interesante también, pero no, para nosotros no era el objetivo retratar la corona de ahora a través de la otra. O sea, para nosotros lo que era importante es contar muy bien esa, y luego ya la gente cuando lo vea pues posiblemente se reirá, porque es verdad que hacemos guiñitos, frases y cosas muy concretas, pero no está en nuestro afán meter a Bárbara Rey. Me hubiera maravillado Bárbara Rey con pelucas de época. No aceptó, le ofrecimos, no. Sí, yo qué sé, hay veces que cuando vas investigando un poquito más te encuentras con accidentes afortunados. Entonces, es verdad que Felipe V fue un rey emérito y que se quedó en un exilio demasiado cercano y demasiado molesto para el nuevo rey, y que intentaba buscar, el pobre chaval buscaba su hueco y no le dejaban, pero eso nos lo fuimos encontrando alegremente mientras escribíamos la serie. Y bueno, habéis trabajado también con patrimonio nacional. Todos los decorados son naturales, ¿no? O sea, el Palacio de la Granja, el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Aranjuez. ¿Cómo ha sido también entrar ahí? Porque supongo que es uno de los grandes alicientes, ¿no? Tener esos grandes palacios para meter ahí la cámara y grabar. La primera idea que tuvimos a la hora de rodar la serie fue prácticamente ir a palacios de verdad. O sea, no queríamos levantar decorados y pensábamos que la serie necesitaba una apuesta visual fuerte y arriesgada, y contarlo casi como si fuera un drama de época, y si hay momentos divertidos, bienvenido sea, pero queríamos contar la historia muy bien contada. Entonces, uno de los referentes que manejábamos siempre era Amadeus, y pensábamos, Milos Forman se fue a rodar a la República Checa. Pepa se ríe, estoy pensando, estos flipados Amadeus. ¿Qué dice? No, más dura será la caída. A mí Amadeus en su momento me hizo mucha gracia. Es que es una comedia. Claro, es que yo la vi en clase de música en un colegio público que nos ponían eso para no hacer otra cosa. Era un colegio público fantástico, viva la educación pública, pero me ha salido esto. Pero vaya jardín que te has metido. Cortemos esa parte. No. Quiero decir que era un colegio público con los medios que tenía. Entonces, en clase de música no había muchos instrumentos musicales, ya podéis saber. Entonces, veíamos muchas películas musicales. Yo recuerdo esta que me pareció una comedia. Dirty Dancing, ¿no? También ponían. Tenía más criterio. Es que por generación siempre hablamos del cine de los 80 como si solo fuera eso, Dirty Dancing o Los Cazafantasmas, pero Amadeus la vimos en una edad en que te marca mucho. Y no sé por qué cuando empezamos a probar la peli pensábamos en ello, y de hecho Javier Gutiérrez, Felipe V está visualmente como muy emparentado con Salieri, lo queríamos muy cascado. Felipe V no se vestía, iba siempre con su uniforme de cazar, estaba obsesionado con la caza como todos los Borbones, y el tío no se cambiaba y lo queríamos muy churretoso. Siempre estábamos deseando el momento en que se quite la peluca, tenemos que verle como muy ajao, y pensábamos en Amadeus y tal. Y cuando empezábamos a preparar la peli dijimos, joder, Milos Forman recreó Viena en Praga, y nosotros que tenemos aquí los palacios de verdad y que están bien conservados, vamos a intentarlo. Y nos pusimos en contacto con Patrimonio y sorprendentemente nos dejaron ahí a ir a rodar, y te da un poderío visual que nunca conseguirías en un estudio, claro. Podríais haber hecho, bueno, como Jacques Audiard, México en Francia, no hubiera pasado. Bueno, hemos hecho Versalles en huertas. O sea que... Y mira qué contentos han quedado los mexicanos. Están encantados de la vida todo el mundo con esta película. Bueno, también es muy interesante la figura de las mujeres, que es verdad que siempre se dice que las películas de época los personajes femeninos eran malos porque la época era así. Vosotros dais una vuelta a eso, porque tanto el personaje de Leonor Walting como el de, ahora no recuerdo, Luisa de Orleans, es bastante, o sea, son bastante poliédricos en ese sentido. Sí, es lo que te decía antes, que al final la historia es muy injusta con las mujeres, sobre todo, quiero decir, porque tú haces un repaso de los reyes, y algunos son muy buenos reyes y otros son buenos, eran un poco bobos, eran ingenuos, estaban manipulados por sus mujeres que eran muy malas, ¿no? Es como siempre hay un retrato un poco de ellas como si fueran todas unas intrigantas y unas trotaconventos, ¿no? Pero de repente en este caso, nosotros leyendo sobre Farnesio decíamos, era una tía súper lista, súper preparada,
que se echó el reino a sus espaldas y dijo, si tengo este mamotreto que es incapaz de dar ni una charla porque le daba ataques de ansiedad y el pobrecito mío se escondía literalmente detrás de las cortinas, alguien tiene que hacer este trabajo. Y ella lo hacía muy bien, pero claro, la sociedad era muy injusta porque de repente ella era la que llevaba los pantalones. Entonces ha pasado a la historia como una tía ambiciosa, es como, no, es tan ambiciosa como habría sido un rey en ese cargo. Lo que pasa es que en un rey era lo normal. Es como si de repente lo vemos ahora en los CEOs de grandes multinacionales. Si es un hombre, es claro que sí, es el señor que hace las cosas y si tiene que traspasar determinadas líneas, está dentro de lo que tiene que ser. Ahora, si es una mujer, cuidado, que mala, que sargento, ¿no? Es como... Imagínate una mujer haciendo el saludo de Elon Musk. Bueno, pues eso. Qué mal hubiera pasado. Pero fíjate que decíamos, de Luis había de Luis I hay muy poco escrito, hay pocos libros y tal. Y en cambio ella, Luisa, que era su mujer, aparece en un montón de antologías de las grandes locas de la historia. Entonces empiezas a leer y dices, un momento, exactamente por qué era loca. Si escarbas un poco, era una chica que era bulímica, probablemente lesbiana, tenía a lo mejor un trastorno de personalidad, tal, pero lo que le pasaba era que no había sido tratada como merecía, nos hablaba de salud mental, pero siendo su suegro Felipe V, que estaba como las maracas, en cambio, él no sale en las antologías de grandes locos, ella sí. Entonces, son estas cosas que te chocan mucho cuando empiezas a leer y dices, joder, hay un momento en que Alicia se lo dice, ¿no? A Carlos, un momento, joder, qué casualidad que todos los apodos de todos los reyes de España sean el poderoso, el grande, el bien amado, el sabio, y todas nosotras somos la loca, la pérfida, claro. Juana la loca, la pérfida. Bueno, esto es lo que hay. También es una serie que, bueno, más allá de la monarquía, evidentemente es una serie un poco sobre padres e hijos, ¿no? Sobre una relación familiar y cómo se establecen esos lazos. ¿Conectáis mucho también con este tipo de relatos? Nos pasamos la vida un poco escribiendo sobre padres e hijos, curiosamente, porque echamos la vista atrás y decimos días mejores, al final era padres viudos que tienen que sacar adelante a los hijos en mitad del duelo. En Reyes de la Noche Nicky y Javi era una relación paterno-filial totalmente. Sí, nos interesa mucho, casi pues tendremos que ir un poco al psicólogo a hacernoslo mirar esto, ¿no? De la relación. Tendremos que matar al padre de una vez por todas, pero... Yo estoy de baja paterna también, entonces ahora estoy cambiando pañales. ¿Estás de baja? Sí, estoy de baja. He venido solo para esto. Espero que merezca la pena, Pepa. Vamos a hacernos virales. Pero es muy interesante. Al final, las familias, da igual que sean reyes o que sean reponedores del Alcampo, tienen sus propios conflictos en casa o en el palacio, ¿no? Y eso nos gustaba, la necesidad de superar al padre o de estar a la altura. Yo creo que eso es bonito. Pero hay una cosa, ahora que lo decís, los dos, Cristóbal con el humor en sus redes sociales y ahora tú que has dicho lo de que estás de baja, es verdad que los dos habéis visibilizado el hecho de ser padres, que esto no era habitual. ¿Nosotros? No somos mal estaba la paternidad, Dios mío. No somos Santiago Segura tampoco, Pepa. No, sin necesidad de hacer películas el tren de los trenes. Lo que habéis hecho vosotros, o sea, en cierto modo, es que todos sabemos que Cristóbal, el que sigue el Instagram de Cristóbal sabe que es padre y que cuida a sus niñas, o eso parece. Habrá que hablar con la madre, a ver qué hay aquí. La invitas el próximo día. Exactamente, por alusiones. Pero sí que es cierto que en una industria donde no se hablaba de cuidados o no se hablaba de conciliación, pues oye, eso también es una cosa que habéis aportado a una nueva generación de directores y de guionistas. Adolfo mira con una cara como diciendo, está loca. No me esperaba este tema tan bonito. Yo tampoco, pero cuando sí vengo a la SER siempre pienso, esta es la entrevista en la que me cancelan, pero no. O sea, sí que es verdad que nosotros intentamos conciliar en la medida de nuestras posibilidades porque nos gusta mucho nuestro trabajo y nos gusta mucho nuestras familias. Entonces, parece una tontería, pero tenemos... Bueno, habla por ti. No, pero toda esta gente... Hay mucha gente en la profesión y vosotros lo sabéis, que cuando dice, no, yo es que cuando me meto en una película, solo existe la película. Sí. Entonces, estoy un año en el que no hago otra cosa. Y yo pienso, ya, pero es que yo quiero dedicarme a esto hasta que me muera. Me gusta mucho mi trabajo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Aparcar mi vida hasta que me muera? No tiene sentido. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo y al final no es un esfuerzo, es que lo bonito para mí es cuando se mezcla el cine y las series y la vida. Y entonces al final siempre te acuerdas, no, pues te acuerdas cuando estábamos rodando Días Mejores, pues tú fuiste padre, o yo me metí en una hipoteca, o acabamos de tal y nos fuimos de vacaciones a no sé dónde. O sea, creo que lo guay es poder mezclar las dos cosas y hay un momento
en que no sabes bien dónde empieza el rodaje y dónde empieza tu vida, ¿no? Pero lo hacemos como algo bonito. Sí, que al final es verdad que nosotros a las 5 de la tarde se acaba el rodaje y nos vamos a casa y creo que es importante porque venimos de una industria en la que durante décadas muchas mujeres se quedaban por el camino porque es que el cine es incompatible con la vida familiar, es decir, porque mañana tienes un horario. La gala de los Goya, desde luego. Desde luego, o sea, entonces mañana a esos niños no se lo ha atendido nadie. Pero que muchas mujeres se quedan por el camino y muy pocos hombres han dicho yo tengo que dejar la industria porque quiero dedicarme a mis hijos. Entonces es verdad que o sea, nosotros intentamos hacer un poco el esfuerzo. O sea, me da no sé qué, quedar como los padres modelos porque lo somos. Y nuestras hijas vienen mucho al set y demasiado vienen. Tienen que venir menos porque hacen ruido y dime joden que la la toma. lían parda en el set, sería maravilloso. Bueno, eso es imposible. Claro, es impepinable. Mi hija vino no tenía ni 2 años al rodaje de La vida breve. Bueno, que papá, tal, que nos gana. La segunda toma estaba haciendo ruidos. Por favor, échenla del set. Está jodiendo la toma. Javier Gutiérrez nos está costando mucho dinero esta bebé. Yo siempre le digo a mis hijas, ¿has contado en el cole que tu padre es guionista? Y ellas, no. Digo, pero ¿le has contado que ayer estuviste en el rodaje? No, como que no le dan ningún valor, lo cual me encanta. O sea, me parece que es como normalizar eso como si no tuviera ninguna importancia. Somos lo opuesto a esto que hacen las estrellas de Johnny Depp. No, mis hijos no saben a qué me dedico. Nosotros es, por favor, que me adoren. Le ponemos promoción fantasma todas las navidades. Mira lo que ha hecho tu padre. ¿Sabes lo que es un showrunner? Te lo voy a explicar. Volviendo a la serie, Gracias por retomar. Por favor. No, pero hablemos de mi Instagram, por favor. ¿Cómo ha sido el proceso de la escritura del guión? Porque es verdad que, bueno, que estamos en el siglo XVIII, hay un lenguaje monárquico de corte, pero también hay muchas gamberradas actuales, muchos gags. ¿Cómo ha sido ese equilibrio entre mezclar esos dos tipos de lenguaje? No calculado, o sea, una vez que hemos leído y hemos documentado todo lo que sentíamos que podíamos hacer, nos ponemos a escribir y somos muy libres. Entonces, sí que queríamos que no fuera una serie de historia muy tradicional, porque no sabríamos hacerla. Entonces, intentamos llevárnoslo a nuestro terreno desde el principio. El primer episodio nos salió casi del tirón, lo vimos como muy claro todo. Hay un momento en el que Cristóbal dijo, oye, ¿por qué Luis no vuela en esta escena? Entonces ahí hicimos clink, vale, hagámoslo, y a partir de ahora haces un pacto con el espectador que dices, vale, a partir de ahora ten cuidado porque si pensabas que ibas a ver una historia clásica o una serie clásica, vamos a acabar con esas expectativas y a partir de ahí dejar fluir un poco. El proceso de escritura fue bastante rápido, nos salió bastante, ¿no? O sea, y hemos tenido la suerte de que esta serie se ha hecho en Movistar, quiero decir, o sea, que posiblemente en otra plataforma no habríamos podido hacer y nos han dejado hacer lo que quisiéramos, lo cual es un gusto increíble, porque yo creo que precisamente por eso salen cosas especiales, ¿no? No vamos con piloto automático haciendo la clásica serie de época, siguiendo todos los puntos, o sea, en ese sentido ha sido un gusto. Y hay una cosa que antes lo decíamos con esa relación con la actualidad, no solo hacia los Borbones, sino es verdad que el nuevo rey quiere un poco que nadie pase hambre, o al menos que se solucione un poco esta cosa de la dicotomía social, pero la corte no. No sé en qué ha cambiado el mundo de entonces a ahora, con todas sus diferencias, pero al final, cuando ves la serie, ves que hay unos problemas similares de desigualdad, de gente que está en el poder y que no ve más allá. No sé si eso también era uno de los alicientes a la hora de contar la historia. Bueno, no sé si es Ayuso en Perú diciendo esta gente son muy felices y muy pobres, ¿no? Sí, o ahora todo el gabinete de Trump, ¿no? Que son todos los oligarcas estos de Silicon Valley y tal. No, es su corte, en realidad. Claro, totalmente. Sí, total. Nosotros lo que sí que queríamos era empezar con el pueblo llano. La serie empieza en un establo con un padre y un hijo que crían unos cerdos. Uno de esos cerdos acaba en Palacio y ya cuando entramos en Palacio nos quedamos en Palacio hasta muy, muy, muy entrada. Hay un momento hacia el final de la serie en el que volvemos a salir por una razón muy, muy concreta y muy determinada. Y lo que queríamos contar en cierta medida es esta gente vive en una burbuja. Esta gente vive en la corte y no tiene ni idea de qué está pasando en la España de verdad. Y no les interesa.
y les da igual. Entonces, hay grupos de presión, estaba la Iglesia Católica, estaba el partido castizo, que luchaba por volver a una España todavía más antigua, y cuando Vamos, ves me esas estás cosas... contando el periódico de hoy. Sí, de verdad, es que no había que apretar mucho las Había cosas. partidos políticos, que es una cosa que a mí me ha dejado loco estudiando esta historia. Había partidos políticos. A mí hay dos revelaciones que me han dejado loco. Una es, había partidos políticos, que es como de, qué curioso, tampoco servían para mucho, pero que ahí estaban, y que los marqueses eran poco menos que sirvientes, que a mí esto me ha dejado flipado. Entonces, tú ves Marqués de Salamanca, la calle de Marqués de Riscal, y piensas que son marqueses increíbles. Claro, porque eran los duques, los mayores. No, que eran los señores que se mataban por estar al lado para llevarle la servilleta. O sea, era lo que hacían. Y claro, al final el tener... Era como el palco del Bernabéu. Tener esa cercanía con la gente de poder, eso era lo que le hacía importante, pero al final era el señor que traía el pollo al ajillo al rey. O sea, era muy, muy loco. Oye, y ya para terminar... Sí, hombre. Sí, porque viene otra Yo no serie... pienso volver a mi casa aún. Exactamente. Lo de conciliar no iba por ahí. Para un día que salimos. Que la reina Leticia es muy cinéfila y seriéfila. Acabáramos. Me encanta. Es que ¿La verá? Yo creo que la va a ver. Yo creo que la va a ver. Si está todos los días en Los Ideal viendo cualquier cosa, ¿cómo no va a venir a ver eso? Que es de su a Leonor. Claro que está. Y nos ofrecemos desde aquí, públicamente, ya los Blu-rays casi no se consumen, pero vamos a hacerle un audio comentario Para cómo ella. rodamos todas las escenas en directo. Cristóbal y yo nos plantamos un día en Zarzuela. Yo es que no soy monárquico, pero de verdad que soy genuinamente leticista. ¿Os acordáis cuando decían Juan yo Carlista? soy Juan Carlista? Que ¿dónde están escondidos los Juan todos Carlistas? estos? Que salgan. Pues realmente soy leticista, de verdad, que me parece como una tía muy interesante. Y cada vez que la veo que le acercan un micrófono, la veo como una felicidad, porque tiene tantas ganas de seguir comunicando, que es como yo cuando voy a los karaokes, de que agarro un micro y ya no lo suelto. Entonces, me cae muy bien y creo que la va a ver y le va a gustar y se va a Además reír. es muy cinéfila y sabemos que a veces va a rodajes y todo. Nosotros llegamos a pensar que iba a aparecer por el nuestro. ¿Contamos esto? Por favor, ya lo he empezado a ahora, contar, ahora. claro. Sí, sí. Había No te dejo salir. Había alguien del equipo muy, muy amiga de ella, y en un momento dado ella se enteró que estábamos rodando en los Palacios y preguntó si se podía pasar. Y nosotros dijimos, sí, por favor, que venga. Pero al final no se pasó, le vendría mal por agenda o lo que sea, pero estábamos Cristóbal deseando. empezó a gritar al equipo en alemán: a partir de ahora tenéis que comportaros, no me dejéis en evidencia. Pero al Ese final día no fueron las niñas al rodaje. No, pero curiosamente ese día Adolfo no pudo venir al rodaje porque se tenía que quedar con la niña, y le dije, Leticia viene. Y dice, dejo a la niña en el bar, voy corriendo. Volví corriendo como el de la isla de las tentaciones. Volví corriendo. Montoya. No me creo que hemos pasado de Amadeus a la Isla de las Tentaciones como referencias. Atando el círculo Yo porque... descubrí quién era Montoya en Los Goya. Esta rima es terrible. Este fin de semana, porque Cristóbal me dice que soy un viejuno y que solo tengo unos referentes de Jean-Pierre Criterion, Melville y tal, y a esta Criterion, gente claro. no le interesa, y entonces tienes que hablar de esta persona. Ya lo he colado. Yo, ¿sabes cuándo dije tengo que enterarme de la Isla de las Tentaciones? Cuando María Guerra habló de Montoya y dije, si lo Es hace que hay María algo, Guerra, ¿no? Aquí- yo también. Pero hombre, se está hablando todo el planeta. Todo el mundo. O sea, como no, mira, llevamos toda la mañana de Junkets y nos están preguntando ¿qué otro periodo histórico querríais retratar? La y Isla ahora de lo pienso y las digo, Tentaciones. ahora la carrera de Montoya por la playa. Eso me parece que es historia de España. Claro. Siguiente tema, Carla Sofía Gascón, ¿a favor o en contra, Pepa? Exactamente. Pues, ¿habéis borrado tweets? Esta es la... Yo me fui. ¿Deberíamos? Yo no tengo redes ya. No desde lo hace sé, yo... Yo es que Tú Twitter, sí, te borra. Empieza a borrar. yo a Twitter, Bórralo tú. a Twitter he llegado muy tarde, pero bueno, yo que sé, no quiero meter, no, es que no me voy a meter en un jardín que nos hemos creado. Claro, la pobre bastante. Es para acabar Yo arriba. llevo toda una alfombra roja de los Goya evitando el follón y llega Adolfo y lo primero que dice saca el es... tema. Escucha. Necesitamos totales para redes. Escucha, Adolfo, vamos a hacer un reel. Reel de Carla Sofía Gascón, dentro. Adolfo sabe que la primera... ¿Dónde ganó ella el premio? En Cannes. Estabais todos haciendo el canutazo. Tenemos una foto espera, con claro. Carla. Pues yo tengo más, porque Claro. yo en cada premio que ha ganado me he hecho una foto con Carla Sofía, no me Pues escondo. cuando vi a Carla Sofía Gascón, le dije a Adolfo, esta mujer nos va a dar una fantasía increíble. Cuando dijo que le había llamado a Almodóvar, y que hizo esta cosa de, bueno, no puedo decir nada, pero me ha llamado. Este momento Cirti Rock que hizo, y dije, buah, esto es una fantasía. Cristóbal, donde pone el ojo, pone la bala con las Porque actrices. era el relevo natural de Sara Montiel, como de estas actrices que han ido a Hollywood y luego vuelven contando Historias. historias loquísimas. Sara Montiel, Ana Obregón, Carla Sofía Gascón, heredera. O sea, no, es un poco, es que me parece que tiene el mismo linaje. Sí, sí. O sea que a favor de ella, ¿qué más está ya? Pues exactamente. Pues así acabamos La vida breve. No nos cancelen, que queremos seguir. Que ellos son padres y nosotros aspiramos a seguir viviendo. Sí, por favor. Adiós. El cine en la SER
con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.